Muy buenas noches amigos del Club Cuántico, es un gusto saludarlos nuevamente y ya en este nuevo año 2013, donde esperamos que tengan todos muchas felicidades, muchas alegrías junto a su familia, sus amigos y compañeros de trabajo. Estamos junto a Marco para hablar de otro tema de ciencia y esta vez vamos a profundizar en algo que ya hemos tratado en programas anteriores, que son las teorías sobre el origen del universo. ¿Cómo estás, Marco? Hola Ingrid, aquí estoy muy contento en este nuevo programa. Superamos el 21 de diciembre, estoy muy contento porque los mayas fallaron y dispuesto a conversar sobre el universo una vez más. Bueno, comencemos. ¿Cuáles son las teorías que hablan sobre el origen del universo? Las tres principales teorías, en realidad las iniciales, fueron la teoría del Big Bang y la teoría del universo estacionario. La teoría del universo estacionario fue elaborada por Fred Hoyle, que es un astrónomo muy conocido, y la teoría del Big Bang por otros físicos importantes. La diferencia radica en lo siguiente: la teoría del Big Bang supone la existencia de una singularidad inicial en el universo, de un momento inicial y de una gran explosión, si uno lo puede poner de una forma metafórica, que hace que el universo se expanda. La segunda considera que el universo ha existido siempre, que está efectivamente en un estado estacionario. Esas son las dos grandes teorías. Y de la misma teoría del Big Bang surge una nueva, que es una especie de apéndice de la teoría del Big Bang, por razones que seguramente discutiremos más adelante, y que es la teoría del universo inflacionario. Pero tienen diferencias sutiles entre estas dos últimas. La teoría del Big Bang lucha en algún momento con la teoría del universo inflacionario y la segunda queda relegada a un segundo plano cuando resultados experimentales y observaciones experimentales indican o respaldan la primera, que es la del Big Bang. Hay un conjunto de eventos que ocurren en la historia de la ciencia del siglo XX que hacen que esa teoría sea más fuerte. ¿Cuáles son los argumentos que se han entregado o que se han descubierto, de acuerdo a los distintos estudios, para oponerse a estas teorías? En el caso de la teoría del Big Bang, la teoría tiene que describir fenómenos que uno conozca en el universo que sean observables. Entonces, por ejemplo, tiene que dar cuenta de la existencia de materia de tipo ligero y de átomos ligeros y de átomos que se denominan pesados. Lo mismo tenía que hacer la teoría del estado estacionario. Por ejemplo, los átomos ligeros son los átomos de hidrógeno y de helio, ¿cierto? Átomos más pesados son las cosas que nosotros conocemos en la vida cotidiana y que conforman la materia tal cual la entendemos. Si bien en el caso de la teoría del universo estacionario explicaba a través de la formación de estrellas y de galaxias, la formación de los átomos pesados o de la materia pesada, no pudo hacer lo mismo en el caso de los ligeros. Este proceso de formación de átomos se llama nucleosíntesis en la evolución del cosmos. Y la pregunta es cómo se van formando estas estructuras a medida que la temperatura del sistema va bajando. El Big Bang tenía y tiene todavía varios problemas, pero tenía que explicar cómo a partir de esa gran explosión se van produciendo los elementos ligeros y los pesados. Y lograron hacerlo. La nucleosíntesis de los ligeros y de los pesados logró ser resuelta. Sin embargo, en el caso del universo estacionario solamente explicaba la nucleosíntesis de los elementos pesados y nunca pudo explicar la anterior. Un respaldo al modelo Big Bang fue el descubrimiento de la radiación de fondo cósmico por Penzias y Wilson. Eso había sido pronosticado por George Gamow, que es un físico muy famoso, y algunas personas que trabajaban con él. Y este es un remanente de esta gran explosión inicial. O sea, es una radiación que permea absolutamente el universo y que tiene una cierta temperatura determinada, muy cerca del cero absoluto Kelvin, pero que es el remanente de esa explosión. Ahora uno puede explicar físicamente cómo se produce ese remanente y lo vamos a hacer un poquito después cuando hablemos efectivamente de la teoría inflacionaria del universo. Marco, nos comentaste que querías hablar sobre la teoría inflacionaria del universo.
Cuéntanos de qué se trata. Bueno, el gran problema de la teoría del Big Bang se produjo en el momento en que se descubre que en realidad el universo se expande aceleradamente, al contrario de lo que se concluía de los modelos del Big Bang. Eh, Estos son observaciones experimentales. Eh, Se dieron cuenta algunos astrónomos, ¿no es cierto?, que de hecho las las galaxias se están alejando aceleradamente unas de otras. Pudieron determinar además la razón del alejamiento o la velocidad con que aceleraban. Esto, como te dije, contradecía completamente la teoría del Big Bang. Y por lo tanto había que estructurar una nueva propuesta que permitiera explicar ese fenómeno. Y la solución al fenómeno fue precisamente la de la teoría inflacionaria, que la propuso por primera vez un físico que se llama Alan Guth, que tiene varias versiones después, que son importantes, incluidas algunos de físicos rusos famosos. Y consiste en lo siguiente: se supone que el universo se encontró en algún momento en un estado frío. Inicialmente estaba en un estado frío, y en un estado además que se llama de un vacío, de un falso vacío, en donde dominaban además las fluctuaciones cuánticas. En un momento determinado se produce, pero en un lapso muy corto, una inflación o un aumento de tamaño del universo, al tamaño de una naranja, ¿cierto? Pero muy rápidamente, esto es muy rápido. Esa es lo que llamamos inflación, y después esta inflación se mantiene, eh, liberando una gran cantidad de energía potencial acumulada como energía cinética, lo que produce un aumento de la temperatura notable. ¿Qué importancia tiene lo que te acabo de decir? El estado frío del universo inicial tiene que ver con la entropía. Una cosa que no explicaba la teoría del Big Bang es que si se había producido una explosión, insisto que este concepto de explosión es sencillamente una manera de explicar el problema para que la gente lo entienda, no es exactamente eso. Si la explosión originaria es tremendamente fuerte, se suponía que la entropía era muy grande. Ahora, la entropía en el universo aumenta. Los estados posteriores deberían haber sido de entropía menor que la inicial, y eso era una cosa contradictoria. Recordemos que es la entropía. La entropía es una medida de la aleatoriedad de los procesos físicos que nosotros observamos. Y la segunda ley de la termodinámica dice que en el universo o en sistemas cerrados la entropía aumenta. No tiene alternativa de volver atrás. El sistema se va desordenando cada vez más. A veces uno ve sistemas que son ordenados, pero su ordenamiento tiene que ver con el aumento de la entropía de su medio. Es decir, el ser humano crea cosas, construye cosas que son ordenadas, sin embargo lo hace a expensas de la entropía externa. Produce desorden en otro lado para generar su orden. Y en términos globales, en suma, el universo aumenta constantemente su entropía. Entonces el modelo del Big Bang no explicaba eso. De tal manera que el modelo inflacionario trata de explicar eso. Insisto, el universo se suponía frío al principio, y después se produce esta gran explosión, esta gran inflación, y después la liberación de la energía potencial del universo inicial, ¿no es cierto? Y lo que conocemos, de ahí para adelante vale la teoría del Big Bang, pero en el momento inicial es la teoría inflacionaria. Ahora, esto tiene una importancia grande porque además coincidía con algunos resultados experimentales o observaciones experimentales astronómicas. Insisto, después este modelo de inicios congelados se dejó de lado por otro. No es importante ahora explicarlo, pero la idea esencial en la propuesta es esa. Trata de resolver ese problema que no podía resolver el del Big Bang. ¿Y existen alternativas a esta teoría? ¿Visiones distintas? Sí, existen visiones distintas. Te quisiera comentar un pequeño detalle respecto de cómo explica, por ejemplo, la existencia de esta radiación de fondo que nosotros podemos captar todavía. Cuando se produce la gran inflación y
la materia no estaba en el estado en que la conocemos ahora, sino que estaba en estado de plasma, es decir, no había separación entre electrones, protones, neutrones, etcétera, sino que todo era una gran masa y estaban todos absolutamente vinculados. Los fotones tampoco podían salir, ¿ah? O sea, no es lo que nosotros conocemos como transmisión de la luz hoy día, ¿ah? Los fotones son las partículas de luz. A medida que la temperatura fue bajando en el universo, los fotones fueron liberándose. Hay una transición de fase en la disminución de la temperatura. Primero está el universo muy caliente después de esta inflación. Toda la materia estaba junta. Las cuatro fuerzas conocidas, las cuatro interacciones que nosotros conocemos ahora, estaban juntas en una sola gran interacción. Cuando empieza a bajar la temperatura, la primera interacción que se separa es la gravitacional. Y después se separan la fuerte y la débil. Las fuertes son las que reglan las interacciones entre los nucleones en el átomo. Y después se van separando el resto de las fuerzas a medida que va bajando la temperatura. En algún momento, esos cambios de fase hacen que los fotones se liberen del resto de la estructura de materia y viajan por el espacio libremente. Esa señal, ese viaje libre de los fotones es lo que nosotros ahora conocemos como inicial, es lo que nosotros ahora conocemos como radiación de fondo, eso es lo importante. Ahora, lo que te acabo de contar es bien importante porque si las cuatro fuerzas inicialmente estaban unidas y después esta baja temperatura y esta transición de fase producen lo que nosotros conocemos, ¿en qué estaban unidas? ¿Qué era ese campo, ¿no es cierto?, que dominaba antes de la gran inflación? Hablaste de este campo que contenía las cuatro fuerzas. ¿De qué se trata? Es interesante entender que la estructura del universo funciona precisamente así, ¿no es cierto? Tú tienes inicialmente un estado en donde domina una gran estructura única, y esa única estructura a través de un proceso evolutivo que tiene que ver con efectivamente con este aumento de entropía, disminución de temperatura, va creando las otras fuerzas a través de la liberación de nuevos grados de libertad en el universo. Esa es la idea general. Nos quedó pendiente del bloque anterior hablar sobre las teorías alternativas a la teoría inflacionaria del universo. Coméntanos de... Bueno, hay una alternativa que es la que propugna, por ejemplo, Roger Penrose. No, entiendo que no fue directamente pensada por él, pero es una de las que por lo menos él propone más fuertemente y que tiene que ver con una evolución del universo en términos un poquito diferentes. Según él, la situación de las partículas en los inicios del universo es de carencia de masa. Las partículas carecen de masa. Y en algún momento se produce esta aparición del campo de Higgs que permea absolutamente el universo, y las partículas existentes la adquieren. ¿Ah? Y se forman además las estructuras naturales que nosotros conocemos ahora, las galaxias, etcétera. Ese también es un punto importante que está contenido en la teoría inflacionaria, ¿ah? Porque la teoría inflacionaria tiene que explicar además por qué existen las galaxias, por qué existen las estrellas, etcétera. Todas las teorías del universo tienen que explicar eso. Tienen que explicar por qué existen estructuras complejas. La teoría esta de la cosmología cíclica conforme hace lo mismo, solamente que el universo parte de un estado de entropía mínimo en forma natural, aumenta su entropía y la baja. Penrose dice de la siguiente manera: hay un proceso que se llama de evaporación de los agujeros negros. Los agujeros negros son fenómenos que se producen en el espacio gravitacionalmente ante el colapso de estrellas supermasivas. Que generalmente son las gigantes rojas, que cuando ya se les acaba la energía terminan transformándose, colapsándose y transformándose en otras estrellas, y dependiendo de la masa que tienen terminan colapsando gravitacionalmente de nuevo y transformándose en un agujero negro, que es una singularidad que atrae prácticamente todo lo que está a su alrededor, incluye la luz. De ahí no sale nada. Entonces,
Lo que dice Stephen Hawking, por ejemplo, respecto de los agujeros negros, es que ellos sufren un proceso de evaporización, es decir, en algún momento toda la información que entra ahí desaparece y por lo tanto debiera la entropía disminuir en el universo. Porque uno de los supuestos también de esto es que el mayor aporte a la entropía del universo lo produce efectivamente el agujero negro. Así que en el caso se parte de un estado de mínima entropía, la entropía aumenta y luego se vuelve a un estado de mínima entropía. Y al volver al estado de mínima entropía, las partículas vuelven a perder su masa, y este proceso es cíclico. Es decir, nosotros habríamos vivido muchos universos, no nosotros, sino que hay una repetición cíclica de universos, ¿no es cierto?, a los cuales Penrose llama eones. O sea, es muy bonito el concepto. Y por lo demás, creo que es una buena alternativa, a pesar de que no es tan aceptada. Hay que probar muchas cosas todavía. Es una buena alternativa a la teoría inflacionaria, eso hay que ver qué pasa. Actualmente, ¿cuáles podríamos decir que son las dos principales teorías, las más aceptadas? No, yo diría que la inflacionaria es la más aceptada y prácticamente todos los dados están cargados hacia ese lado. O sea, la plata se está apostando a la teoría inflacionaria. Ha habido varios satélites y de hecho existe el Planck, que me parece que todavía está recabando información de la radiación de fondo y de un fenómeno que se llama polarización de la radiación de fondo, que es importante para respaldar la teoría inflacionaria. Ahora, en este momento, como ha explicado muchos fenómenos, a pesar de que deja otros muchos abiertos, es respecto de las otras teorías una teoría mucho más sustentable y por lo tanto es una teoría que está bastante respaldada en estos momentos. Yo creo que es una buena línea de trabajo. Sin desmedro de eso, también es importante, y si tú te fijas en ciencia, esto es lo que vale, existen otras proposiciones que a lo mejor no son visualizadas en este momento, pero que también pueden ser alternativas o parte de la teoría final. O sea, este es un camino que se está iniciando recién, esto no está terminado y esa es la gracia del estudio del universo. Y por lo demás estamos estudiando, imagínate, estamos creando modelos de una cosa que es muy difícil de investigar, estamos estudiando el todo. No tenemos muy pocas herramientas tecnológicas para acceder a eso y sin embargo el ser humano es capaz de crear intelectualmente modelos que tratan de describir el fenómeno. Bien, Marco, estamos llegando al cierre de este programa muy especial, muy bonito para nosotros porque es el último de la temporada. Queremos agradecerles a todos nuestros auditores, a los televidentes del canal El Club Cuántico en YouTube que nos hayan acompañado, también a las personas que nos siguen en Twitter, en @elclubcuántico. A Jorge, a Mario, a Don Hugo, a todos los que nos han ayudado a llevar adelante este programa. Yo quiero dar un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo por YouTube y nos escuchan por la radio universitaria, el 94.5, cada 15 días a las 20 horas. Un muy feliz año nuevo y los invitamos a participar de nuestra programación este año 2013, que va a estar mejor que el anterior. Además, comentarles que el Club Cuántico de todas formas va a seguir al aire en estos meses de enero y febrero. Vamos a recordar algunos programas que han sido más visitados por ustedes en YouTube. Y en marzo volvemos con nuevos invitados y nuevos temas de conversación. Buenas noches. Buenas noches y mucho éxito.